Esta noticia la lleva el periódico de Cataluña, que es un periódico de allí, junto a La Vanguardia, pues son los dos principales periódicos de Cataluña. Entonces, es una noticia de hace nada, del día 26. Claro, que no había llevado en su momento, pero me la dejé reservada y ahora la he recuperado. El Parlamento, es decir, el Parlamento, repara la memoria de las mujeres condenadas por brujas en Cataluña. En Cataluña, es decir, en Cataluña. No sé si ellos cuando ponen Alemania ponen Deutschland, o si cuando ponen, no sé, el Reino Unido ponen United Kingdom, o si ponen Suecia ponen Sverige, pero el hecho es que cuando ponen Cataluña lo ponen sin ñ. Desconozco la razón. Esto es muy típico de los periódicos allí. Bien, el Pleno del Parlamento ha aprobado este miércoles una resolución de amplio consenso que repara la memoria de las mujeres condenadas por brujería en Cataluña y tilda el hecho de persecución misógina y llama a los ayuntamientos a revisar el nomenclátor de sus calles para incorporar los nombres de estas mujeres. La caza de brujas en Cataluña dejó centenares de feminicidios documentados tras investigaciones historiográficas que muestran una sociedad feudal y descentralizada donde las mujeres con conocimientos médicos, viudas o no normativas eran acusadas de brujería y asesinadas con la connivencia social. En la Vall d'Aneu, en la comarca de Pallars Sobirà, en Lérida, uno de los lugares con más ejecuciones, se aprobó la ley contra el crimen de brujería más antigua de Europa, efectivamente, así es, datada en 1424, es decir, todavía no se había ni constituido España. Esto, leches, no nos podéis echar la culpa a los de Madrid. Fíjate, todavía no teníamos nada que ver. En este contexto histórico, la resolución aprobada ha salido adelante con los votos favorables de los grupos que la han presentado, Esquerra, Junts per Catalunya, CUP y Comuns, y el PSC Units, además de la abstención de Ciudadanos y el no de Vox y el PPC. A ver, frente a esto yo creo que la mejor reacción frente a una bobada como esta, no sé si es votar que no o irse, pero que me estáis diciendo que tenemos que, hoy en el año 2022, reparar, si es que se puede reparar eso, algo que se hizo en una ley que se hizo en el año 1424. No sé, habrá que reparar a los que fueron siervos de la gleba, habrá que reparar a los que sé yo, a los que despedazó Octavio Augusto en las guerras cántabras. Reparar, si es que se puede reparar. Estamos hablando de gente que lleva muerta cientos de años, ¿no? Evidentemente, claro, por algo como la brujería que en aquella época pues se tomaba muy en serio. Bueno, aquí habría que hacer una distinción entre bruja y hechicera. No sé si la conocéis. Es un chiste, os advierto. ¿Cuál es la diferencia entre bruja y hechicera? Bien, pues la diferencia entre bruja y hechicera son 2 años de matrimonio. Bien, en este caso lo que se mataban eran brujas, aunque a veces las llamaban hechiceras. Y a una hechicera no, por favor. Una hechicera es antes de los 2 años de matrimonio. En fin, que como veis, esto es a lo que se dedican nuestros políticos. Claro, incluyo a los catalanes, como los políticos catalanes, como nuestros políticos, porque mal que bien no dejan de estar en España. Así que lo que tenemos es... aquí está. Las principales críticas de Vox y el PP se han centrado en el hecho de que se lleve a pleno una resolución sobre un tema que carece de relevancia. Obviamente. Mientras que desde el PSC y Ciudadanos también han opinado que debería haberse votado en comisión. No debería haberse votado. Es una gilipollez de tal calibre esto que no debería haberse votado de ninguna manera. En el debate de la propuesta, la diputada RC, Jen Díaz, esta y yo nos apellidamos igual, ha puesto en valor la memoria histórica para reparar a las víctimas. ¡Que no puede repararlas, Jen Díaz! Que esto sucedió hace 600 años o 400. Que no sabes ni quién era. Que no tiene ya descendientes conocidos. No puede reparar. Puede reparar en injusticia histórica cercana, pero no una de hace 500 años. Y evidentemente, pues sí, lamentamos, lógicamente, que en esa época pues fuesen tan animales que quemasen a las brujas, o que quemasen a los herejes, o que hiciesen cosas como las que hacían nuestros antepasados. Pues sí, claro, para nuestros criterios morales nos parecen mal. Pero ya está, no podemos reparar nada. Y he señalado que se trata de un tema que tiene conexión con el presente. Por lo de hechicera y bruja que he dicho antes, ¿cuál es la conexión con el presente actual? Bueno, ahora os la cuento. La aprobación en el pleno del texto, ha dicho Díaz, debe servir para pedir perdón a un colectivo de mujeres que fueron acusadas de brujas. No eran un colectivo, no había nada, no había una asociación brujil ni nada de eso. Ni un sindicato de hechiceras, no existió jamás eso, no hay ningún colectivo al que pedir perdón, pues cada uno iba a lo suyo, ¿no? Bien. Desde Junts per Catalunya, la diputada Aurora Madaula ha señalado que el Parlamento puede y tiene que ser un referente en la defensa de los derechos de las mujeres. Sí, claro, por supuesto, solo faltaba. El Parlamento lo que tiene que hacer es respetar y cumplir la ley, hacerla cumplir. Ya está, nada más.
Madaula, y entre ellos están los derechos de los seres humanos, no solo de las mujeres. Las mujeres están incluidas en el género humano, como he dicho antes. Madaula ha recordado que las acusaciones de brujería eran catalizadoras de tensión social, con un marcado carácter de género. Bueno, si Aurora Madaula lo asegura, pues bien. Y la diputada de la CUP, que estos son mis favoritos, pero de aquí a Lima, Basha Changue, ha afirmado que en la cacería de brujas no se puede... Coño, con esto, que no hace más que irse. Que la cacería de brujas no se puede entender sin hablar de capitalismo, ya que estas mujeres eran perseguidas porque molestaban el desarrollo del patriarcado capitalista. Esto es maravilloso, no me digáis, el patriarcado capitalista en el año 1424, que es cuando en la Vall d'Anou salió aquella ley. Es maravilloso. Bien, es decir, el tema es, realmente las brujas eran luchadoras feministas anticapitalistas a la letra, es decir, en el siglo XV estaban ya con el tema, se pintaban ya el pelo de color morado y estas cosas, van con camisetas con el puñito ese que llevan, en fin. El texto aprobado también pide que se pongan en marcha estudios académicos con perspectiva de género sobre la caza de brujas e incorporarlo al currículum académico. Bien, aquí ya están creando puestos de trabajo, así se hacen las cosas, pues decirlo desde el principio, queremos crear un comedero, pues ya está, con el rollo de las brujas. A este hecho se ha referido durante el debate la diputada de En Comú Podem, Susana Segovia. Los de Podemos, ¿cómo saben estas cosas, eh? Y tomaron nota de lo que dijo Rejón aquella vez de que había que crear puestos de trabajo para los militantes por si acaso se quedan en la oposición y están ya buscando comederos aquí y allá, ¿no? Estas mujeres torturadas, perseguidas y asesinadas porque tenían un nombre y una vida. Hombre, a los hombres que les quemaban en la hoguera también tenían un nombre y una vida. Ya está, en fin, que en este aspecto la Inquisición, en el caso de España, no distinguía entre hombres y mujeres. De hecho, precisamente gracias a la Inquisición en España se quemaron pocas brujas. La diputada del PSC, Gemma Lienas, ha justificado que su grupo no haya firmado el texto porque, según el criterio de los socialistas, este debería haberse votado en comisión. Ahora, que se me ha salido que la he tirado sin querer. Votado en comisión. Si bien han votado a favor y ha lamentado la connotación negativa del concepto bruja. Bueno, Gema o Gemma. Las palabras significan lo que significan, tiene una connotación negativa, como el concepto brujo también tiene una connotación más o menos negativa. Cuando dicen este tipo es un aprendiz de brujo, ¿no? Pues es un tipo que no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo y está aprendiendo haciendo experimentos, ¿no? Puedes ir a la Real Academia y pedirle que cambien la entrada en el diccionario, pero para los hablantes seguirá significando lo que significa. Es increíble que se olvide que estas mujeres eran sanadoras. Bueno, había de todo. No todas eran sanadoras. Y aparte sanaban de aquella manera. Ya sabéis cómo era la medicina preindustrial, ¿no? O precientífica. Podemos decir que esos galenos antiguos que sangraban al pobre enfermo, no, pero su intención era sanar. Bueno, sanar de aquella manera. Para seguir el debate se han acercado hasta el Parlamento por parte de la revista Sapiens, que impulsa la campaña No eren bruixes, eren dones. Sí, claro. Eran dones y eran bruixes, es decir, primero eran mujeres y después pues habían escogido ese oficio, si es que se puede considerar eso un oficio. Su directora Claudia Pujol y Agustí Alcoberro, además del historiador Pau Castell. Las palabras más duras contra la propuesta las ha proferido la diputada de Vox, Mónica Lora, que ha lamentado que mientras hay pobreza en Cataluña e inseguridad en el Parlamento se debata sobre las brujas del siglo XV. Pues sí, la verdad es que en este caso Mónica Lora, que no sé quién es, pues tiene razón. Los políticos están para abordar y tratar, o deberían estar por lo menos para abordar y tratar los problemas presentes y tratar de solucionarlos si es que pueden. Seguramente no pueden porque buena parte de esos problemas los han creado ellos, pero desde luego no para plantearse en fin, chorradas, no se me ocurre mejor palabra que esta. La cuestión es que sobre esta misma historia lleva el Confidencial, no, el Independiente, perdón, lleva un tema que está muy bien, os lo recomiendo, firmado por Ana Polo Alonso, en el que se plantea la pregunta. En este caso sería la pregunta del millón. ¿Hubo realmente tantas brujas en Cataluña? Bien, el Parlamento catalán les ha pedido perdón esta semana. Bien, está muy bien trabajado el tema, se ve que está muy bien hecho, habla de donde realmente hubo quemas de brujas y al final cierran Cataluña. Bien, y está bien hecho, me lo he leído entero y además me ha gustado como lo ha redactado. Contrariamente a lo que muchas veces se piensa, en España la caza de brujas existió, pero afectó poco, efectivamente, gracias entre otras cosas a la Inquisición. Después de un desgraciado episodio de quema de mujeres en 1525 en Navarra, donde se llevaron a la hoguera a unas 40 personas, la Inquisición decidió tomar cartas en el asunto. Consciente de que se podía extender una histeria como la que azotaba a Alemania, donde se cargaron como 30.000 brujas ese siglo, aquí se establecieron criterios muy claros sobre qué era brujería y qué no, y quién podía juzgarla.
hicieron lo de la bruja y la hechicera, ya sabéis. Es cierto que no siempre se pudo evitar linchamientos populares, por el caso de las brujas de Zugarramurdi, que es de Navarra, pero el número total de muertes por brujería fue muy bajo si lo comparamos con lo que estaba pasando en el resto de Europa, excepto en Cataluña. A pesar de que las cifras no se pueden comparar con lo que pasaba en Alemania o en Inglaterra, en Cataluña sí que se vieron cifras elevadas de juicios por brujería, si lo comparamos con el resto de España. También fue muy bajo. Bueno, aquí aparece lo del Baix d'Aneu, el Pirineo catalán, donde se redactó en 1424 la primera ley contra la brujería, pero que se calcula que tan solo en 10 años, de 1619 a 1629, unas 100 mujeres fueron colgadas acusadas de brujería en Cataluña. Bien, en esa misma época en Alemania las estaban quemando por miles. Por miles, insisto, repito, en Alemania se quemaron unas 30.000 brujas. Todas las condenas a muerte de la oposición fueron unas 3.000. Ojo, en 3 siglos y pico. Fue una cosa... De hecho, lo que hace aquí la redactora es hacer un pequeño repaso histórico, que creo que viene muy al caso. Evidentemente, esto es son estas historias, como todas las de los siglos, especialmente el siglo XVII, los odios religiosos y el fanatismo que te ponen los pelos un poco de punta, pero bueno, que evidentemente pues no se pueden reparar. Bien, es una frase perfecta para una sociedad como la nuestra, más acostumbrada a frases resultonas de Instagram que a sesudos tratados históricos. Aquí... Porque sí, la caza de brujas existió, pero no afectó por igual a todos los países. En algunos lugares, como lo que hoy es Alemania, hubo una represión brutal con cifras tan elevadas que si tuvieran lugar hoy en día hablaríamos de genocidio. Correcto. Se calcula que en toda Europa entre los siglos XV y XVIII hubieron entre 40.000 y 60.000 condenas por brujería, y que la mitad de ellas se dieron en Alemania. Como veis, el dato que os he dado antes, uno de los fenómenos más dramáticos de la historia del continente. Y eso fueron en los juicios serios. Luego, por supuesto, hubo un sinfín de casos indocumentados, no documentados, sería la manera de decirlo correcta, en donde mujeres, por cierto, también hubo hombres e incluso niños pequeños, fueron linchados, torturadas y quemadas sin posibilidad de defenderse. Muchas de ellas eran mujeres humildes que fueron acusadas de connivencia con el diablo, aunque su único crimen fue conocer el poder medicinal de algunas hierbas. Era una sociedad mucho más ignorante que la nuestra y que ante cualquier cosa más muy sensibilizada, especialmente en el siglo XVII con las guerras de religión, y ante cualquier cosa pues actuaba de manera violenta. El periodo más intenso de represión y persecución fue en la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, que coincidió con las guerras de religión, coincidiendo con un fenómeno que se conoce como pequeña era glacial, un recrudecimiento súbito del clima que provocó pésimas cosechas e importantes hambrunas. Frente a la necesidad de encontrar un culpable y teniendo en cuenta las supersticiones de la época, las brujas fueron la cabeza de turco perfectas. En ciudades como Bamberg o Würzburg hubo linchamientos masivos y las ejecuciones se contaron por centenares y por miles. Estas villas parecieron estar poseídas por una suerte de histeria colectiva, y no solo se ejecutó a mujeres sino también a niños. Las crónicas de la época hablan incluso de ejecuciones de centenares de niños de 3 y 4 años. Bien, todas estas cosas estaban pasando en Alemania. En Inglaterra también, y en Francia, por supuesto. Casos semejantes se dieron en otros países, sobre todo en ciudades periféricas, muy alejadas de las capitales y por tanto con menos control de jueces experimentados y con cierta cultura. Es decir, en el campo, vamos. En Burdeos un juez estaba convencido de que 3.000 niños de la ciudad llevaban la marca del demonio. Ay, con 2 cojones. En Inglaterra, un solo juez de East Anglia, Matthew Hopkins, de East Anglia, de donde provenía Cromwell, por cierto, mató a más gente por brujería en 3 años que en los 100 anteriores en todo el país. Bien, ¿cuántas brujas fueron ejecutadas en España en toda la historia? Se calcula que unas 800 aproximadamente, donde más en Cataluña. Eso es verdad, pero es que aun con todas, como podéis ver, las cifras palidecen, son realmente bajas. No es que digas, los españoles tenemos un pasado de otras cosas, pero no de quemar brujas. Aquí, como a finales del siglo XV se creó la Inquisición, digamos que se institucionalizó lo de la represión religiosa, pues los que estaban en el tema hicieron, burocratizaron el asunto. Había una serie de garantías, si se puede considerar así, un tribunal del siglo XVI o XVII, no evidentemente comparables a las actuales, pero había un procedimiento que se tenía que respetar y procuraban además que no cundiese la histeria colectiva viendo lo que había sucedido en la propia Alemania. Así que, bueno, como veis, nunca dejan de sorprendernos. Yo de cualquier manera me quedo con lo de la CUP, la Basha Change. Voy a buscarla, que esta no la tenía localizada. Es que las de la época del proceso están... vamos a ver, Basha Change, aquí la tenemos, Canalejo, aquí está, Parlamentcat. Bien. Vamos a echar un vistazo porque esta es la que dice del capitalismo. Bien,
agenda d'avui, hoy no tenia, perquè és que estamos en sábado, claro, no s'han trobat esdeveniments per avui, perfecto, càrrecs parlamentaris, esto es todas las cosas que lleva, que estamos, ahí se ve que está metida en todo, está en el grupo de treball d'equitat de género, ¿no? Pues está bien, ¿no? Está también en la comisión de estudios sobre el racismo institucional y estructural. Y lo que no nos dice, tenemos declaración de bienes, declaración de intereses económicos, oye, qué bien, ¿no? Que cuánta transparencia. Y además esta mujer es transparente, como podemos ver, que nos lo ha dicho claramente. Las brujas eran luchadoras anticapitalistas, feministas anticapitalistas. Basha Changue Canalejo, quiero entrevistarte. Quiero tener una entrevista contigo y que nos des más información. A ver si podemos incluso hacer una contrahistoria, si te parece. Vienes aquí, lo hacemos los tres con Alberto Garín y ya pues nos cuentas esto de cómo en el siglo XV o en el siglo XVI había un grupo de mujeres ya organizados, se entiende, para luchar contra el capitalismo heteropatriarcal. Yo ardo en deseos de conocer la manera exacta en que aquello funcionó, porque lo desconocía, no sabía que hubiera nada documentado. Pero bueno, supongo que ahora, después de esto, pues vendrán las condenas a reparar a las brujas en Navarra por lo de Zugarramurdi, luego vendrá el País Vasco, luego vendrá Aragón, al final pues terminarán en todas las comunidades autónomas haciendo algo parecido. Porque si de algo han servido las comunidades autónomas para esto es para pasarse las condenas y las reparaciones de una a otra. Todo muy retórico, por supuesto, y además pues les entretiene.